Economía, pero en este caso de la provincia de Santa Fe, es el señor Pablo Olivares, que está en línea y va a conversar ahora mismo con CNN Radio Rosario. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buenos días, Marcelo, un gusto estar con vos, por supuesto con toda la audiencia también. Muy amable, muchas gracias, Pablo. Bueno, para empezar y tomar estado de situación, ¿cómo recibieron la provincia desde el punto de vista de los números? Porque se habló mucho que bien, que venía bien, que venía mal, que no alcanzaba para los sueldos. Ahora que ya pasó un tiempito, ¿cuál podría ser la definición de cómo recibieron los números, Pablo? Bueno, en realidad, digamos, para hacer una suerte de repaso, porque la verdad es tan fuerte la dinámica que hoy esa situación ya un poco uno la tiene que Pasaron ir dejando cosas, atrás, sí. ir dejando atrás, pero por el hecho de que ya los problemas son del gobierno, el gobierno que ejerce y en ese sentido nos abocamos. Pero la provincia fue recibida con una tendencia de déficit, cerró con un año deficitario el 2023, en unos digamos, en un orden de los 140.000 millones de pesos, pero al mismo tiempo con una tendencia que ese déficit, una dinámica donde uno corta el 31 de diciembre, pero los gastos seguían corriendo a una velocidad mayor que los recursos, y a eso se le añade todo el impacto de la política económica de este año, que de alguna manera uno entiende que se hace con un determinado objetivo, que para nada uno puede cuestionar, sino que inclusive apoyar en todo aquello que le sirva al país, pero en lo que tiene que ver con el recorte, las transferencias no automáticas a las provincias, eso lo que hizo es agravar la dinámica de los recursos que venían creciendo por debajo del gasto, con lo cual agrava el estrés de las cuentas públicas que ya recibimos. Uh-huh. Ese es el estadio a hoy, y sobre ese estadio resolver cuestiones concretas como darle más impronta a la seguridad, lo cual implicó priorizar presupuestariamente una cantidad importante de recursos para que unas reparaciones de móviles, puesta en funcionamiento de todo lo que es la infraestructura de la fuerza de seguridad, y al mismo tiempo un refuerzo de lo que ha sido en estos 2 meses de las horas extraordinarias, que es un instrumento muy importante para la disponibilidad operativa en materia de seguridad, pero también se han cancelado obligaciones con contratistas para ponerse prácticamente al día con los contratistas de obra pública, de manera que es una condición necesaria para poder retomar cualquier posibilidad de activación de la obra pública, es tener a los contratistas financieramente con sus acreencias canceladas, cancelaciones de saldos que se tenían pendientes con municipios y comunas, que había una deuda muy importante con municipios y comunas y que se fue saldando. Entonces todo eso le agrega estrés a las finanzas y también a las posibilidades de la provincia para encarar distintas cuestiones que no son servicios críticos. Uh-huh. Esa es la posición que tenemos ahora. Pablo, empecé por ahí porque yo tenía un par de dudas sobre el traspaso que le quiero preguntar, y después ya nos metemos en los números de ahora, que tenemos 2 o 3 cosas también muy profundas para ver. Me quedó en el tintero por la magnitud, me parece que no tuvo la trascendencia que tendría que haber tomado. El gobernador Puyaro dijo en un punto que el gobierno de Perotti había incorporado 10% de la planta permanente en su gestión, había agregado, había crecido la planta permanente de los empleados estatales en 10%. ¿Está bien? ¿Lo entendí bien o lo entendí mal? Así es. El dato es correcto, la interpretación es correcta. Para ser prácticos, al 31 de diciembre de 2019 había una cantidad de cargos cubiertos en la provincia, y al 31 de diciembre del 2023 esa cantidad de cargos se incrementó en unos 13.000. Pero no es una barbaridad, ¿no es una barbaridad 10% de la planta? Parte de que además es un incremento neto, o sea, esto no es que se ha incorporado gente porque al mismo tiempo se jubilaba, no, esto es por encima de las bajas que se dieron por jubilación, con lo cual, incorporó más gente, porque si uno cumple la cobertura de vacantes de jubilaciones, este número es mayor. Es un número importante, sobre todo en aquellas cuestiones que no tienen que ver con educación y seguridad. Es una cuestión que desde la propia transición lo advertimos,
por eso también se ha puesto en revisión mecanismos de designaciones que puedan estar reñidas con la regularidad administrativa, pero más allá de eso, hay otras cuestiones que administrativamente pueden estar correctas o haberse dictado en el marco de un procedimiento adecuado, pero que, bueno, después el mérito de incorporar esa cantidad de personas, bueno, puede llegar a ser cuestionable. Y desde ese sentido lo hemos puesto sobre la mesa, y esa cantidad de personas que se incorporaron sobre los mismos recursos que tiene la provincia, también lo que hace es complicarle las posibilidades a las pretensiones de incrementos salariales de aquellos que vienen haciendo una carrera durante años dentro del Estado. Claro, me Obviamente, imagino. ¿Cuál es el número de personas en nominal? A ver, la cantidad de personas que tiene el Estado provincial directa o indirectamente, en algunos casos por el subsidio de escuelas privadas, que de alguna manera abona también el Estado, estamos hablando de unos 130.000 personas. O sea que entraron 13.000 personas por arriba Exactamente, de... exactamente. O sea, qué locura. A mí me parece Es una locura. bueno, es una cantidad que, sobre los mismos recursos, tendiendo a crecer en términos reales negativamente, comprime mucho las posibilidades porque hay menos recursos para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los que ya estaban. Esa es la realidad. Metiéndonos ahora, bueno, me quedó un tema también. Billetera Santa Fe es un programa que ya no tiene más que ver con el gobierno provincial, le quedó al Banco de Santa Fe. En realidad siempre fue del mismo agente privado, solo que la provincia subsidiaba parte de gran parte de los reintegros. Era de alguna manera el monopolio del reintegro lo tenía la provincia, con financiamiento con el comerciante. Lo que el gobierno provincial planteó es que como instrumento era importante, estímulo al consumo, pero que eso debía ser cofinanciado por el propio ecosistema, es decir, que sean tanto no solamente el comerciante, sino también el propio administrador del instrumento, que le pongan recursos para estimular su actividad. De hecho, eso fue lo que fue aconteciendo a partir de allí. Las operaciones, por supuesto, no han sido las mismas que cuando tenían el subsidio provincial, pero con el tiempo entendemos que va tomando una nueva configuración. Hay más de 1.000 comercios que se han readherido, ofreciendo beneficios que los financian entre comerciantes y el mismo banco. Y también, como instrumento, es muy útil ahora en la incorporación, por ejemplo, como medio de pago de impuestos provinciales. Estamos viendo que hoy todo lo que es el pago por vía electrónica ya está superando las vías tradicionales en forma electrónica, el pago de patente inmobiliario por Billetera Santa Fe, con lo cual tiene su utilidad. Lo que ha hecho este gobierno es poner en claro que no estaba en condiciones de seguir una dinámica de subsidio masivo a un consumo que era al mismo tiempo indiscriminado. Sí. Pablo, hablábamos hace un ratito, usted mencionaba las transferencias no automáticas y bueno, estamos hablando en todos estos días de los subsidios al transporte, del tema de la educación. ¿En cuánta plata la provincia de Santa Fe se perjudica o deja de recibir por todos estos conceptos? Mire, entre 12 y 14.000 millones por mes es lo que deja la provincia de percibir por todos estos conceptos. Parte de esos conceptos iban directamente a beneficiarios, concretamente al usuario del transporte público, al docente, en el caso del FONID y del Plan Hora 25, con lo cual eran recursos que al mismo tiempo entraban en las cuentas provinciales, pero tenían un destinatario concreto, sí, mientras que otros cofinanciaban determinados servicios que primariamente son provinciales, por ejemplo, los servicios alimentarios en escuela, de comedores escolares y copa de leche, o por ejemplo el sistema de salud con el financiamiento de ciertos medicamentos de alto costo. Y ahora, bueno, la provincia tendrá que ver cómo realiza economías internas para poder seguir, prestarlas con sus recursos, porque en ese sentido estamos hablando de alimentación y de la salud, son cuestiones donde los reclamos a la nación, por supuesto que se seguirán haciendo, y las gestiones para que esto continúe se seguirán haciendo, pero en el medio los beneficiarios, en realidad los ciudadanos que tienen que atenderse necesidades tan elementales como la salud y la alimentación, es un tema que para nada puede ponerse en el medio, y la provincia en ese sentido hará lo que tiene que hacer para que esas cuestiones se sigan prestando. En este hará lo que tiene que hacer es revisar un poquito en qué se gasta la plata. Nosotros estamos
viendo algunos números que son bastante gordos y que a lo mejor merecerían una revisión, ¿no? Yo tengo un tema con la radio y la televisión santafesina. Mi opinión, para serle franco intelectualmente, es que no tendría ni que existir. Tengo entendido que ahí hay como 1.400 millones de pesos. Lo pongo como ejemplo porque lo tengo muy claro. Ese punto me parece absolutamente inútil que la provincia... Hay otros que piensan distinto, obviamente, pero para no sorprenderlo, mi punto es ese. ¿Se va a revisar? En ese punto especial, digamos, lo que quiero aclarar, Radio y Televisión Santafesina es una cuestión que ha sido definida como por ley, es un organismo que tiene una función y surgió obviamente del marco institucional de la provincia. Por supuesto, pero... Y por lo tanto tiene tal. La cuestión creo que pasa en cómo se hace el análisis del tema del gasto y del impacto que eso tiene en términos de lo que debe ser un medio de ese tipo, y en ese sentido también es parte de lo que se analiza. No digo, no en términos ni de ajuste de gastos, sino en términos de la eficiencia de ese gasto, claro, en el sentido de cuál es la misión primaria de esa organización, y que se lleve adelante y que no sirva como canal para otras cosas que no tienen nada que ver con la misión central de esa organización. Creo que por ahí pasa la discusión. Claro, y ese análisis se hará para cada cosa, me imagino, entonces. Así es, por supuesto, porque si los recursos son escasos, siempre tiene que hacerse un análisis de eficiencia, porque los recursos son de alguna manera públicos y al mismo tiempo alguien los está poniendo y dejan de estar en otro lugar. En eso, quienes estudiamos economía sabemos, y sobre todo finanzas, sí, sabemos que un recurso que está en un lado deja de estar en otro. Entonces lo que tiene la obligación es que rinda en términos de impacto social lo máximo posible. ¿Por qué? Porque al dejar de estar en otro lado, puntualmente en lo que el ciudadano iba a hacer porque pagó impuestos y deja de poder disponer de ese recurso para hacer sus actividades, el Estado tiene la obligación de que ese recurso le genere un impacto social superior, porque si no, carece de sentido sacarle a un ciudadano que le iba a dar un sentido de inversión ese recurso para que luego ese recurso sea subutilizado. Entonces, la obligación del Estado es que ese recurso lo rinda al máximo, en este caso, en el sentido de la atención de determinadas necesidades sociales. Pablo, estamos en días de paritarias. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo lo ve y hasta dónde puede ir la provincia con su ofrecimiento? Bueno, la paritaria en este sentido, el gobernador cumplió con su compromiso de convocarlas en forma bien temprana, la primera semana del año. Hemos abordado con un método esta cuestión, como todas las cuestiones de gobierno, primero en resolver el tema del acuerdo paritario que había dejado un monto a cumplir en el mes de enero de una cuantía muy fuerte, y lo hemos abordado en este marco de estrechez, y el día de ayer anunciamos cómo se termina de cumplir, y al mismo tiempo haremos una oferta para ya pensando en el 2024, pero con una aclaración. Esto que anunciamos el día de ayer es el cumplimiento de una alta paritaria, un documento firmado en el 2023, pero que se tiene que pagar en el 2024 y lo tiene que cumplir este gobierno, y lo va a cumplir este gobierno. Pero no podemos dejar de concebir de que los salarios que se van a pagar por complementaria correspondiente al mes de febrero van a ser ya un 36% mayores a los salarios que se pagaron en diciembre. Esto es importante porque ya es un aumento, más allá de que se pueda imputar a un documento firmado en el 2023, un aumento dado durante el 2024. Además de eso, se hará una oferta para suplementar estos incrementos que se dan. Santa Fe se pone en línea con un incremento anual de 215% de los salarios. Esto es un dato porque no todos los salarios del país tienen esa posibilidad. Nosotros nos sentimos que lo hacemos y lo que corresponde, y nos pone bien que los trabajadores provinciales lo puedan tener, porque obviamente es un recurso necesario para llevar adelante todo lo que el Estado como tal tiene que hacerlo. Son servidores públicos y por eso también tienen que tener una retribución que corresponde. Lo que tratamos de hacerlo es que al poder lograr ese 215% de incremento anual, poner que se encuentren en línea con inflación, y al mismo tiempo ir pensando en actualizaciones que vayan tratando de anticiparse a la lamentable evolución de los precios que vamos viendo, y que, bueno, antes de la introducción a esta nota, escuchaba como el propio ministro de Economía
de la Nación está planteando cuál puede ser la senda posible de desaceleración inflacionaria si es que eso se da. Estos números que son importantes, por lo que usted, como usted lo desagrega, se entienden como importantes, ¿nos pone cerca de un acuerdo o no? Las peticiones de los gremios son mayores. Mire, todavía. Nos pone en el lugar que la provincia hace el esfuerzo en poner estos recursos, que el aumento que estamos hablando comparado con el sueldo que se pagó en diciembre, y es el esfuerzo que hace la provincia en convocar, en iniciar el diálogo, en poner recursos en el bolsillo del trabajador y recursos en una mesa de negociación. Los acuerdos ya es una cuestión, hasta ahí es lo que podemos denominar las cuestiones de medios, es decir, poner los medios, hacer los mejores esfuerzos para que se logren determinadas cosas. Los resultados, obviamente, de un acuerdo paritario ya dependen de dos partes y uno no puede hablar de un acuerdo de dos partes. Los esfuerzos que debería hacerse por parte del gobierno entiendo que se van a hacer. Para que se logre un acuerdo, obviamente, se tendrá que hacer un proceso de interacción, como en toda mesa de negociación, y esperemos que se pueda hacer de la mejor forma posible. De la mejor forma posible también es con los menores impactos negativos hacia afuera en términos de las prestaciones que tiene que hacer el Estado. Uh-huh. Por último, Pablo, ¿está pensado algún aumento de impuestos provinciales? Mire, en la ley tributaria que se aprobó en diciembre, se estableció la actualización de tributos provinciales. De hecho, las boletas del impuesto inmobiliario y patente que han llegado ya a los distintos contribuyentes ya tienen ese incremento, y en esa ley estaba prevista una actualización para el segundo semestre, dependiendo de la evolución de las remuneraciones disponibles y de la inflación. Eso incidirá ya en el segundo semestre, pero es lo que ya está establecido en la ley tributaria. Por lo pronto, más que lo que ya está previsto en la ley tributaria, no tenemos en agenda una actualización general, más allá de que pueda haber alguna agenda sobre algún tema puntual, pero concretamente en esa tributaria se focalizó sobre actividades como principalmente las financieras y el juego, y así lo están tributando en estos primeros meses del año. Pablo, le agradezco mucho que haya conversado con CNN Rosario, ha sido muy amable y nos ha dedicado mucho tiempo, así que le agradezco mucho. El agradecimiento también es recíproco y a disposición. Muy amable, gracias. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con Pablo Olivares, que es ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, y hemos repasado varios temas, interesantes sus respuestas, así que